Bueno, yo les voy a hablar de la farmacocinética en estos medicamentos respiratorios. Recordemos que la farmacocinética es cómo se centra ese cuerpo en absorber, distribuir, metabolizar y pues también cómo elimina esos fármacos. Vamos a empezar por los broncodilatadores, que son los agonistas beta 2. Como el salbutamol y el salmeterol. Recordemos que ellos se absorben rápidamente pues, por los bronquios. El salbutamol se usa en crisis agudas porque actúa en minutos, mientras que el salmeterol se usa pues, para un control más prolongado. Ambos se caracterizan por metabolizarse en el hígado y eliminarse en el riñón. Otro de los grupos son los anticolinérgicos, como el ipratropio y el diotropio. Estos se absorben pocos pues, en la sangre. Lo que hace es que esa acción sea pues, principalmente local en los pulmones y el tiotropio es de acción prolongada. Esto se usa principalmente para pacientes con EPOC, pues porque dura hasta 24 horas. Son los corticoides, como lo puede ser la budesonida y la fluticasona. Ellos son de absorción sistemática, es muchísimo más baja, lo que lo hace que sean unos medicamentos muchísimo más seguros. El poco medicamento se pasa pues por la sangre y se metaboliza en el hígado. Y pues se elimina pues por los riñones. Estos fármacos son supremamente claves porque previenen la inflamación y los broncoespasmos recurrentes. También en el asma la ayudan a tratar. Otros son los antitusígenos. Cuando hablamos de la tos, no siempre pues, se ve como frenar como tal, pero en casos de una tos seca usamos antitusígenos. Pues los más conocidos son como la codeína y el destrometorfano. Ellos se absorben rápidamente, se absorben por vía oral y atraviesan por la barrera hematoencefálica y pues actúan en el centro de la tos. Luego de que se metabolizan, llegan al hígado y se eliminan pues, por el riñón. Hola, yo les vengo a hablar sobre la farmacodinámica de los medicamentos respiratorios, donde vamos a hablar sobre antitusígenos, broncodilatadores y mucolíticos, donde los antitusígenos son mecanismos que actuarían en el centro de la tos en el bulbo raquídeo, disminuyendo la excitabilidad neuronal. En su efecto bioquímico, estos inhibirían neurotransmisores que disparan el reflejo. Y en el efecto fisiológico, esto reduce la frecuencia y la intensidad de la tos seca no productiva. Pasamos a a los broncodilatadores, que estos estimularían receptores beta 2 adrenérgicos o bloquean receptores muscoránicos. En su efecto bioquímico, esto aumenta el monofosfato cíclico o disminuye la entrada de iones de calcio en la célula muscular lisa. Estos, su efecto fisiológico, reflejan el músculo lisio bronquial, dilatan vías aéreas, facilitan el paso del aire, etcétera. Y los mucolíticos, estos pues rompen enlaces de disulfuros de los mucoproteínas o aumentan el contenido de agua en el moco. En su efecto bioquímico, esto disminuye la viscosidad del moco. Y su efecto fisiológico, las secreciones van a ser más fluidas y pues sería más fácil expectorarlas con la tos. Bueno, dentro de las vías de administración de los medicamentos respiratorios tenemos que existen tres vías: las inhaladoras, las orales y las parenterales. Las vías inhaladoras se caracterizan por tener medicamentos que entran directamente en la vía aérea, lo que genera menores efectos sistémicos. Dentro de estos medicamentos tenemos los nebulizadores y los inhaladores. Dentro de los medicamentos que se administran a través de las vías orales tenemos que son cápsulas o tabletas. Estos medicamentos entran a través de la boca, pasan por el tracto digestivo y se descomponen en el sistema digestivo. Dentro de las características que tienen estos medicamentos es que pueden generar efectos sistémicos en el cuerpo. Bueno, en cuanto a la administración de los medicamentos parenterales, tenemos que existen dos vías: las parenterales intravenosas o subcutáneas. Estos son medicamentos que se administran directamente en los torrentes sanguíneos o en el cuerpo. ¿Listo? Como ya le dije, estos medicamentos se administran a través de vías venosas, lo que genera un efecto rápido y automático. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de los mucolíticos. Este es un tipo de fármaco que se utiliza para disminuir la viscosidad del moco en las vías respiratorias y facilita así que pues, se pueda realizar una eliminación mediante la tos o el drenaje bronquial. Y son especialmente útiles en enfermedades respiratorias donde hay una producción excesiva de moco. Para hablar de los mecanismos de acción, pues los mucolíticos rompen enlaces químicos en toda la parte del moco y reduce la densidad, viscosidad y facilita la expulsión de este. Digamos que las indicaciones comunes para este tipo de fármacos es para la bronquitis crónica, para la fibrosis quística, para el asma bronquial, para neumonías y también para EPOC. Y digamos que para hablar un poco de los principales fármacos de los que hacen parte en este grupo, pues son la dornazaf alfa, la carbocisteína, el ambrosol y pues también podemos hablar de toda la parte. Bueno, ahora voy a hablar de los broncoespasmos. Digamos como tal, este tipo de fármacos tienen como objetivo principal relajar el músculo liso bronquial para poder facilitar la respiración y reducir la inflamación de vías aéreas. Este se utiliza principalmente en crisis agudas o para el control de enfermedades a largo plazo, como lo sería EPOC, como lo sería el asma y también como la anafilaxia. Los principales fármacos que se utilizan para tratar broncoespasmos son los broncodilatadores, los corticoides y también tenemos los anticolinérgicos, que son uno de los más comunes. Y digamos que la presentación lo podemos encontrar en inhaladores, en nebulizadores y también lo podemos encontrar como jarabes comprimidos, pero pues estos son mucho menos frecuentes. Digamos que lo más común es inhaladores y nebulizadores. Hablando de los antitusígenos, son fármacos que suprimen el reflejo de la tos actuando a nivel central, en el bulbo o periférico en las terminaciones nerviosas de las vías respiratorias. La clasificación principal son opioides como la codeína, hidrocodeína y reducen la sensibilidad del centro de la tos, como el dextrometorfano sintético sin efecto analgésico o benzonatato
que son mecanismos de acción centrales que inhiben la excitación neuronal del centro de la tos en el bulbo raquídeo, y periférico, los cuales disminuyen la excitación de los receptores en vías aéreas y reducen la transmisión del estímulo tusígeno. Sus usos clínicos son para la tos seca, la cual no es productiva, y uno de sus efectos adversos es la sensación de depresión respiratoria, estreñimiento, dependencia y mareo, náuseas, abusos recreativos de dosis altas. El benzonato puede generar somnolencias y reacciones alérgicas. Bien, en cuanto a nombre genérico y comercial de los medicamentos respiratorios, tenemos el salbutamol o bentonil, que este es de acción rápida, es ideal para las crisis de asma y para las crisis del EPOC. Después tenemos el formoterol o fudarit junto con el salmeterol y Osiderent. Estos son broncodilatadores de acción prolongada para efectivamente síntomas prolongados, más no es ideal para una crisis. Después están los impratropio o Atrovent, que estos ayudan al EPOC y en crisis asmáticas junto con el salbutamol. El aclidino o Bretaris mantiene la broncodilatación en pacientes con EPOC. La budesonida y la fluticasona, estos son corticoides que son inhalados que reducen la inflamación de las vías respiratorias. La beclometasona, este es otro corticoide que también es inhalado, este es para el control del asma crónica. El salmeterol más la futicasona, estos son inhaladores que controlan el asma, el EPOC, de moderado a grave. El formoterol junto con la budesonida, ayuda en el control del asma persistente y el EPOC. El vilanterol más la fluticasona, estos son inhaladores combinados de acción prolongada para el asma y para el EPOC. Por último tenemos el montelukast o singulair, que esto es un antileucotrínogo, esto es oral, indicado para las armas alérgicas y la rinitis. El safirlucat, este cumple un papel similar al anterior, aunque no es tan usado. La teofilina es un broncodilatador oral, no es muy usado debido a los efectos adversos que tiene. Como conclusión para el uso de fármacos de medicamentos respiratorios en la fisioterapia, pues sería fundamental ya que facilitan pues la ventilación y pues el manejo de secreciones pues a través como de los antitusígenos, broncodilatadores y los mucolíticos. Esto nos permitiría que las técnicas fisioterapéuticas sean más efectivas, reduciendo disnea, mejorando la oxigenación y acelerando la recuperación funcional del paciente. Pues esto sería una combinación de farmacoterapia y fisioterapia que optimizaría la calidad de vida y la capacidad respiratoria de nuestro paciente.